welcome back, or welcome to Seek of Strange. I am currently sitting on a cardboard box that was delivered to this house, which is not mine. And it feels like I'm about to fall through it. But that still hasn't happened. So this is episode 2 of Seek of Strange, where we dive into, this is episode 2 of exploring a Chilean fishing port. In the last episode of Seek of Strange, I presented to you a conversation I had with a very interesting Chilean fisherman. Okay, ¿cuál es tu nombre? Eduardo Barrera. ¿Y eres pescador? Sí, pescador. My camera battery died, honestly. I honestly am a little bit over cameras. I mean, I'm grateful that they exist, but there's so much that goes into them. Like, as soon as I realized that there was more to a camera than the automatic setting, you know what I mean? Like, now knowing that, like, you can't unknow that. And then I have felt that I need to act upon that knowledge. You know, like, develop some sort of skill with the camera. But it's a challenge. Anyways, in this episode, we are delving back inside this Chilean fishing port. But this time, we are going to have a conversation with a very interesting woman. And here it is. Vámonos. ¿Tu día típica? ¿Cómo es? Mira, mi día es levantarme, venirme al trabajo, tomar desayuno, cambiarme la ropa para empezar a trabajar, porque esa es mi vida, la Caleta. Yo soy nací y criada acá en la Caleta, tengo 64 años y nunca me he ido de la Caleta. Cuando era chica, obvio de que estudiaba, pero yo primero trabajaba y después me iba al colegio. Ya, y ser el espinel, ser encarnadora, yo empecé de los 5 años. A los 5 años empecé a aclarar, a encarnar con mi madre, mi abuela, y hasta ahora. Yo estudié moda, aparte de los cursos que uno hace, estudié moda, pero nunca la ejercí. ¿Por qué? Porque la estudié para que mis papás, mi mamá dijeran, ay, mi hija es modista, pero nunca la ejercí. Siempre me quedé acá. Nosotros llevamos como 6 generaciones aquí dentro de la Caleta. Y la mayoría de mi familia, mis tíos, mis sobrinos, mis primos son pescadores y las mujeres encarnadoras. No sé, yo creo que si yo no estoy en la Caleta me habría muerto. Si yo me enfermo y tuviera que quedarme en mi casa día, no sé, porque es como mi vida, no sé. Pero esta Caleta es fea. La Caleta antigua era muy linda. La Caleta antigua llegaba hasta allá, hasta la Universidad Santa María. Y tú pasabas y en el tren o en la micro y tú nos mirabas y cómo nosotros estábamos trabajando, la pega y todo. Ahora tú con eso no se ve nada. Hay gente que es de acá, de Valparaíso, y no tiene idea que acá hay caleta detrás de eso. Entonces la Caleta antigua era muy linda. Aparte de que antiguamente la gente era más unida. ¿Por qué? Porque te llegaba el pescador y las viejas todas con los fuegos hechos y oye, traímos caínza, ya ponían las caínzas, te ponían los tarros con el agua hervir, el té, el café y tomábamos té todo en tarros esos tarros de salsa
que habían antiguamente, esas eran las tazas de nosotros, para tomar té. Y era lindo, era todo muy lindo, era como que era tu casa. Yo toda mi niñez la pasé acá. No tuve infancia como por ejemplo que tú salías con tu papá a pasear, al teatro. Nosotros no, pero la vida de nosotros fue acá. No tuvimos esa vida como, no sé, de que salió la familia a un paseo, o fueron al cine, o a un parque. No, yo nunca tuve eso. Pero mi niñez dentro de aquí de la Caleta para mí fue linda. Cambió todo. Porque... Mira, cuando hicieron, por ejemplo, aquí cambió, ¿por qué? Porque ya no están los viejos, que los viejos ellos miraban por todo, o sea, ahí éramos todos uno, había su sindicato, centro de madre, pero en amistad, en que ellos pidieran esto, pidieran esto otro, éramos todos iguales. Ahora no, ahora por ejemplo ya llevamos años con otras directivas que ellos miran por ellos nomás, por los puros pescadores. Porque si nosotros, bueno, ahora andan a la red, pero cuando van al espinel, si nosotros no le hacemos los espineles, ellos no podrían ir a la mar. Pero ellos nos miran por la gente de tierra. Nosotros somos de tierra. El gobierno a ellos les puede dar una ayuda, por decir, una caja de mercadería, pero ellos se la consiguen para ellos, no para los que estamos acá. Entonces eso ha cambiado mucho. En los tratos también. Antiguamente aquí éramos todos iguales y ahora, no, porque tú soy gente de tierra y que yo soy el pescador, yo soy el dueño de acá, pues. No. Todas esas cosas molestan. Y yo, como encarnadora, porque yo soy la encarnadora más antigua de la Caleta, les digo, sobre todo a la juventud, porque ahora hay mucha juventud acá. Me dirán, chiquillos, no se equivoquen. No se equivoquen, ¿por qué? Porque ustedes van por este camino, pero en cualquier momento el camino se les va a derrumbar, porque las cosas no son así. Yo soy nacida aquí y he sabido todas las leyes por haber y por haber acá. Que si yo cometo este error, yo sé que me voy a ir castigada, porque acá igual te castigan porque si tú cometes un error, ellos te llevan a la administración y te castigan por 3 días, 5 días que tú no puedes trabajar. Pero yo nunca he estado castigada, pero aquí hay muchas cosas. Un ejemplo de equivocarse, que es como, ¿por qué te castigan? Por ejemplo, yo llegó el bote y por decirte el bote no trae pescado. Y no trae pescado, me voy, me fui. Entonces al otro día yo llego y si yo estuve acá y me fui, me llevan para arriba y me castigan. ¿Por qué? Porque el bote no traía nada. Porque aquí, en esta caleta, nosotros si el bote trae pescado, tú ganáis plata. Si el bote no trae nada, tú no ganáis nada y tenéis que hacer la pega igual. Entonces ya ahí hay una sanción que te pueden tirarte 5 días, depende cómo lo ponga el pescador. De 5 a 10 días, 15 días. Esas son las cosas más destacables, pero depende también porque aquí han castigado mujeres y yo, como presidenta de la agrupación de mujeres, he subido para arriba las reuniones con ellos y le han tenido que parar el castigo. Porque lo que es justo, pero hay cosas que no son justas y ellos las accionan igual, entonces no. Para eso se hizo la Red Nacional de Mujeres de Pesca Artesanal. Nosotros pertenecimos a esa red y acá somos la agrupación de mujeres, de encarnadoras y limpiadoras. También tenemos a las limpiadoras vinculadas. Así que esa es nuestra vida de acá, positiva.
Yo para mí es hermosa, hermosa. Yo viví muchos años y mi niñez fue feliz porque los viejos te veían, oye, ya cabra, vamos a tomar té o vamos a tomar shock y tomar, y en esos choqueros yo siempre me voy a recordar, y el té en tarro, ustedes lo aprobaron, chiquillos, es exquisito, es muy rico, se siente muy rico. Así que eso es lo que digo. Ok, muchas gracias. No hay de qué, Gracias. pues, mi chiquillo, Sí. que les vaya muy bien. Muy interesante. Chaito, chiquillo. Now you can see my face. My name is Viney. Viney. Oh, yeah. Like the vines of a tree. Yeah. And on this channel, I bring you my experiences from around the world. I want to say stories, I want to say conversations, I want to say vlogs, but I don't really have a word for it. So I'm just going to say it's Seek of Strange. Like and subscribe. So that. Okay. Okay.